Seguimos en Ciudad Viva y como les comentábamos antes de la pausa, vamos a hablar de la Semana de la Fertilidad y no podía faltar una de las protagonistas de lo que ha sido esta semana y esta temática. Estamos hablando de Ana Capurro, es médica, es la encargada de la Clínica de Reproducción del Hospital de la Mujer y es una, por ejemplo, de las creadoras de esta semana. Pero también uno de los objetivos de esta semana es visibilizar los derechos de los pacientes respecto a la infertilidad y la fertilidad, pero también visibilizar a los protagonistas y por eso tenemos también a Natalibet Barrera, máster en Ciencias y Embriología Clínica. Bienvenidas a las dos, gracias por estar. Muchas gracias. Una nueva semana de la fertilidad que nos encuentra ¿cómo? Porque recordamos que en los últimos años, con la eventualidad de la pandemia, muchísimos de los procedimientos, la gente que ha vivido los embarazos absolutamente comunes ha tenido alguna restricción para el acceso, por ejemplo, de las parejas a los exámenes. ¿Cómo los ha tratado la pandemia? ¿Cómo recibe la Semana de Fertilidad este 2022? Cuando la pandemia comenzó fue un shock y tuvimos que parar los tratamientos por un mes, pero luego hubo un crecimiento y de hecho el año pasado crecimos con respecto al año anterior y este año un 33% más con respecto al año pasado incluso. ¿Ya se está creciendo? Se está creciendo en cuanto a tratamientos, no ha bajado sino que ha crecido durante la pandemia. Por suerte, nosotros nunca paramos de trabajar excepto un mes al inicio en el 2020. Después no. Así que digamos el balance que se hace después de votada la ley en el año 2013 es positivo, digo, ¿no? Las parejas, las mujeres, quienes tengan necesidad de todo esto lo han venido aplicando muy bien. En realidad cambió la realidad del país con respecto a la infertilidad, la ley. De hecho, antes de la ley se hacían alrededor de 400 ciclos, por ejemplo, de alta complejidad por año, y ahora se están haciendo el triple. Claro. O sea, ha generado la posibilidad de acceso a toda aquella pareja o mujer que no podía acceder por razones económicas. ¿Y quiénes, perdón porque quería preguntarles, quiénes tienen derecho a acceder a esto? Todo el mundo. Mundo. Todas las mujeres o parejas entre los 18 y los 40 años. Bien. Eso es importante. La edad de la mujer es crucial. Cumple 40 años y cae la cobertura. Por eso es que tenemos que informar. Pero hay igual un porcentaje bastante importante de mujeres después de los 40 años que se les aprueba el tratamiento, según vi las estadísticas. No se aprueba. O sea, si ingresó antes de los 40 a la carpeta del Fondo Nacional de Recursos, puede hacerse el tratamiento y puede hacerse hasta 3 ciclos. Por eso es que tenemos muchas pacientes con 40 años y más haciéndose tratamiento. Pero la carpeta al fondo tiene que ingresar antes de los 40, aunque sea con 2 hojas. Después agregamos los estudios. Tenemos un móvil pronto, pero quería de ese detalle veíamos las estadísticas de nacimientos que han bajado en el país en todas las franjas de edad, pero salvo en esa edad de las mujeres mayores, o sea que es como una reivindicación una nueva confirmación de la importancia de estos tratamientos que terminan siendo necesarios porque es el de la etapa de la vida en la que las mujeres quieren tener hijos. Sí, y donde tienen menos chance, porque hay que saber que a medida que avanza la edad, luego de los 35 años, baja la tasa de embarazo y baja la probabilidad de éxitos con cualquier tratamiento reproductivo. Por esa razón es que a los 40 años cae la cobertura, ¿verdad, Nati? Que ve los óvulos, ve la realidad nuestra de la otra cara en el laboratorio. Sí, claro. Les puedo contar un poco más del laboratorio y de lo que vemos. Ya vamos a ir con vos porque generalmente cuando uno elige la doctora o el doctor, pero no conoce esta parte técnica. Pero antes de ir con vos y que nos cuentes esa parte técnica, Natalibet, quisiéramos ir puertas afuera del estudio de TV Ciudad para traer aquí un caso en particular. Nuestro compañero, está Eduardo, allí, ¿no? Eduardo Delgado, nos trae una situación de una persona, de una familia, que ha vivido este proceso para que nos cuente sus detalles. Eduardo, bienvenido. Hola, buen día Tania, buen día compañeros. Así es, estoy con Claudia Soto, quien es madre de mellizas y pasó por un proceso del que están dialogando. Por eso, Claudia, gracias primero por estos minutos. Contanos un poquito cómo fue en tu caso toda esta situación, cómo te enteraste que podías acceder a esto y cómo fue el proceso. Bueno, en mi caso yo empecé a investigar todo esto porque simplemente quería saber cómo estaban mis hormonas, cómo estaban mis ovarios, cómo estaba mi ciclo.
Y me acerqué a Ana Capurro, que es ginecóloga, y le dije que quería ver cómo estaba todo. Me mandó una serie de estudios y después me mandó otros estudios. Y bueno, una cosa llevó a la otra y nos terminamos Ana terminó llegando a la conclusión de que el camino de la maternidad tenía que ser por FIV. Y bueno, de ahí ella me fue guiando, todos los estudios que yo necesitaba hacer, todos los formularios que tenía que hacer para presentar al fondo, porque nosotros recurrimos al Fondo Nacional de Recursos para poder acceder a eso. Ella nos guió todos los exámenes que tenemos que hacer, todos los formularios que tenemos que presentar. Nos armó una carpeta y ahí emprendimos el camino. Hicimos nuestro primer intento de todo un ciclo. Ese no nos funcionó y lo volvimos a intentar, y a raíz de eso sí, nacieron nuestras dos hermosas mellizas que hoy tienen 2 años y 5 meses. Y justamente ese proceso, ¿cómo fue el acompañamiento médico? ¿Cómo lo sentiste? Ana estuvo todo el tiempo con nosotros, acompañándonos hasta psicológicamente. Ella nos dio su celular, nos estuvo siempre en contacto, apoyo, con toda la parte médica. Después todas nuestras consultas que teníamos, es muy importante confiar en su médico, seguir todas sus recomendaciones y informarse. Yo creo que la información es lo más importante, la detección temprana de todo esto, porque son 2 procesos que llevan mucho tiempo. Los análisis, el proceso, y hacerlo con mucha paciencia, mucha confianza, intentarlo todas las veces que se pueda, y porque vale la pena el camino y los resultados, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y justamente, parte ya me lo contestaste, pero ¿qué le decís a las personas que están pensando en si recurrir o no recurrir a esto? Siempre lo mejor es intentar todos los medios. Nosotros siempre decíamos con mi pareja que íbamos a hacer una familia de la forma que sea, y lo íbamos a intentar de todas las formas posibles, y si el camino era la FIV, iba a ser la FIV, si el camino era otro, lo íbamos a considerar, pero intentarlo hasta donde se pueda. No es un proceso fácil, es un proceso que lleva su tiempo, tema psicológico, tema emocional, económico, no es fácil, pero el resultado vale la pena. Aparte, siempre lo que pensamos, que somos afortunados, porque si no hubiese sido de esta forma exactamente, no estarían exactamente ellas acá. Entonces, por suerte, tuvimos la suerte de que sea así, y están ellas acá hoy. Por eso, cuando te preguntaba el acompañamiento médico, ¿considerás importante justamente un equipo, digamos, no multidisciplinario que acompañe a las personas que están en este proceso? Sí, de hecho yo me acerqué, que Ana también forma parte de eso, a la Fundación Dar a Luz, que es una fundación que está en un equipo multidisciplinario, de psicólogos, contención, charla. Ese fue mi primer punto de contacto, que yo necesitaba saber y entender cómo todo esto y sentirme acompañada. Fuimos un día a un auditorio con un montón de familias que estaban pasando por lo mismo, y cada uno de ellos contaban sus experiencias. Te das cuenta que no estaba solo con todo esto, que hay un montón de gente que le pasa, y escuchar los testimonios de gente que realmente le iba bien con esto era sumamente inspirador y motivante para que era posible. Claudia, muchas gracias por estos minutos, ¿no? Muchas gracias. Compañeros, volvemos con ustedes. Bueno, con Claudia, por supuesto que hablamos, ya nos contó muchas cosas de sus 2 pequeñas, así que bueno, volvemos con ustedes a estudio. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Claudia. El milagro de la vida, claro, pero no es milagro. Acá están algunas de esas responsables de estos mucho más que milagros, ¿no? No hacemos milagros, mucho se puede. Yo diría que hoy en día, si las parejas insisten, porque a veces de primera no se consigue, claro. A veces hay que repetir los tratamientos, buena parte o la mayoría de las parejas hoy en día consiguen tener un hijo. A veces la expectativa de que dé el resultado en la primera parte es muy alta y se frustra. Por eso el acompañamiento, el explicar, el poner los pies en la tierra de lo que es esto, y estimular a la gente a que haga esto. Yo tengo una hija por fecundación in vitro. Ajá. Me tuve que hacer 3, lo viví desde este lado y sé lo que se siente. Y eso es lo que uno tiene que transmitirle a la gente. Fuerza, pies en la tierra, pero mucha onda, porque se consigue, se puede conseguir. Y Natalibet es venezolana. Ya hace unos cuantos años que está en Uruguay, 13 años que está en Uruguay. Pero Natalibet, vos no tomás contacto con los pacientes, ¿no? No. Vos tomás contacto con
con esa otra parte de, ya no le vamos a decir más milagro, con esa otra parte del tratamiento que es dentro del laboratorio, ¿no? Sí, nosotros estamos, digamos, en la cocina, Ujú. hacemos el trabajo, bueno, nosotros decimos que es donde ocurre la magia, pero es como el trabajo de hormiga. Realmente entramos en contacto con las pacientes el día 1, después de su aspiración de los ovocitos, que ha ocurrido la fertilización, donde las llamamos y les contamos cuántos ovocitos fertilizados tienen ese día y le ponemos cara a esa paciente el día de la transferencia, que es el día en que el embrión se pone dentro del útero. Que realizamos el trabajo conjuntamente con el médico ese día. Esos son los únicos momentos que tenemos contactos con las pacientes. Sin embargo, en el centro donde yo trabajo, también algunos casos puntuales, si la paciente lo solicita, pueden realizar una consulta con el embriólogo para que el embriólogo le explique un poco el proceso dentro del laboratorio. Lo hacemos, o sea, pueden llamar y pedirla, no tiene ningún costo y lo hacemos con mucho gusto, cualquiera de los embriólogos del laboratorio. Información, cercanía y humanidad. Parece que son 3 pilares que sostienen esta visión sobre la fertilidad. Pero hay un tema que es motor de la Semana de la Fertilidad que a mí me llamó mucho la atención, que es esto de saber cuándo consultar. Que uno de los motivos de esta semana era poder contarles a las mujeres, a los varones, cuál es el momento importante en el que uno debería ir a ver a un especialista. La función de la Semana de la Fertilidad es empoderar a la población, a las mujeres solas, a las parejas, que si tienen alguna duda, fueron al ginecólogo y el ginecólogo no le evacuó esa duda, que por favor busque un equipo de reproducción asistida y consulte. Y consulte lo antes posible porque el tiempo es oro. Si la mujer tiene menos de 35 años, después de un año de búsqueda y sin conseguir un embarazo con relaciones regulares, tiene que consultar. Y si no consigue respuesta donde consulta, tiene que buscarla. La mujer se tiene que empoderar y buscar sus respuestas. Si tiene más de 35 años, con 6 meses de búsqueda, ya tiene que buscar una respuesta, ya tiene que consultar a un especialista en reproducción asistida. Y si tiene cerca de 40, al instante. Decidió buscar tarde, no sabe bien qué camino, consulte, porque nosotros podemos acelerar los mecanismos para que consiga el embarazo. La ley del año 2013 dice que el Estado garantizará que las técnicas de reproducción humana asistida queden incluidas dentro de las prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud con el alcance dispuesto de la presente ley. ¿Qué costos tiene esto para los pacientes? Bueno, yo no sé de números, sé de medicina. Es más, las pacientes me preguntan y yo les digo, busca. Si es baja complejidad, que son los tratamientos donde la fecundación se produce dentro del vientre de la mujer, Bien. Esos tratamientos se realizan en las mutualistas o en los seguros o en ACE. Y bueno, en ACE no hay copagos, en las mutualistas y los seguros sí. Hoy en día, a partir del 2020, todos los copagos son iguales, ya sea el primero, segundo o tercer intento, pero el costo muchas veces depende de la mutualista. Ha bajado mucho, pero yo no sé decir el monto. En cuanto a la alta complejidad que cofinancia el Fondo Nacional de Recursos, puede no tener ningún costo, porque eso depende de los ingresos de la pareja, se les pide una documentación de la DGI y ahí se evalúa. Si no paga nada o paga un porcentaje que puede ir del 25 al 90%. Y hoy en día también, sea el primero, segundo o tercer intento, los copagos son iguales, pero cambian todos los años. Bien. Y depende de la franja, por lo tanto eso en la página web del Fondo Nacional de Recursos lo tienen muy claro de acuerdo a sus ingresos. Perfecto. Vos has contado ahí algunos detalles de los cambios que se han venido dando, ¿no? A partir de esta aprobación de la ley en 2013. ¿Cómo evalúan ustedes la actualidad y esa evolución que viene teniendo la aplicación de esta ley desde el costado de cada una? Ha sido fantástico, la ley es muy buena, pero es perfectible. Hay cosas que tenemos Bien. que mejorar y que en cosas? esta semana estamos pidiendo. ¿Qué cosas? Estamos pidiendo un aumento en la edad de prestaciones específicamente para aquellas mujeres que requieren óvulos donados, que requieren ovodonación hasta los 43 años, puesto que esas mujeres con sus óvulos tienen poca chance, pero con óvulos donados la chance es muy alta y
creemos que vale la pena ofrecérselas. Estamos buscando eso. También estamos buscando que el Fondo Nacional de Recursos, en lugar de cubrir la congelación de los embriones por 2 años, extienda ese pago, extienda esa cobertura, pues si no después se tienen que hacer cargo los padres del costo del mantenimiento de los embriones. También estamos pidiendo 2 cosas muy importantes: el diagnóstico genético preimplantacional, o sea, el estudio genético que hacen ellos en el laboratorio para saber la genética, para poder transferir embriones sanos, ya sea porque son mujeres grandes y sabemos que tienen muchas anomalías esos embriones, o porque tienen anomalías genéticas conocidas, que ya son hereditarias en la familia. Y también estamos pidiendo, y eso es una cosa que creo que es de sensibilidad moral, es la cobertura de preservación de la fertilidad en las pacientes oncológicas. Sí, hoy en día el fondo, si tú tienes una enfermedad ligada a un gen específico que se llaman enfermedades monogénicas, para tener la cobertura te obliga a hacerte el diagnóstico genético preimplantacional. Entonces te da acceso al tratamiento de fertilización in vitro, pero a su vez te obliga, para que no traigas un niño enfermo, a hacerte el tratamiento y no te lo cubre, o sea, no el diagnóstico. Entonces ahí es como... Ha habido un descenso de la fertilidad según algunos estudios que hemos leído, un informe de la Diaria hace pocas semanas sobre la fertilidad, especialmente del poder del esperma de los hombres uruguayos, que parece en el mundo que eso sucede. ¿Cómo viene ese nivel, más allá de las decisiones que se tomen? Las parejas generalmente quieren tener hijos más tarde. ¿Cómo viene siendo la fertilidad a nivel biológico en los uruguayos? Nosotros el año pasado, conjuntamente con la doctora Rosana Zapiro de la Facultad de Medicina, hicimos un estudio justamente de la calidad espermática en hombres que acudían al laboratorio, donantes principalmente. Y vimos que, si bien es cierto que ha bajado algunos parámetros que se evalúan, todavía se mantienen en los límites normales que se plantean dentro del laboratorio. O sea que si bien hay un descenso, todavía está dentro de los límites normales, y bueno, la tendencia en Uruguay sigue la tendencia mundial. Cuéntenos un poco, perdón, Ana, que querías decir algo. No, que la fertilidad global, tanto en el hombre como en la mujer, viene bajando, pero debido a hábitos de la sociedad. Consumo de cigarrillo, consumo de drogas, falta de cuidados a nivel sexual, por ejemplo. Las infecciones de transmisión sexual generan infertilidad. Hoy en día algo muy común, la marihuana. O sea, los hábitos sociales vienen bajando la fertilidad en la pareja. Y es bueno saberlo. Cuando los magos terminan sus trucos, normalmente mucha gente queda de boca abierta, ¿no? Sorprendidos. Acá, cuando la magia se produce, me imagino que las reacciones deben ser de lo más variadas. Pero cuéntenos un poco de esa emoción que reciben las madres, los padres, cuando la magia se produce. Bueno, perdón. Muchas veces cuando nosotros transmitimos el positivo, quedan sin palabras. Como que no les cae la ficha de entrada. O se ponen a llorar, o se ponen a agradecer. Y muchas veces nos llaman al rato, justamente cuando tomaron conciencia, agradecer, porque es una emoción muy fuerte. Y bueno, sí, a mí me pasa... A veces nosotros nos enteramos del nacimiento muy tarde, pero me pasa, por ejemplo, que llamamos a decir fertilizaron 7 de 8 óvulos y se les quiebra la voz en el teléfono. Claro. Y eso es algo muy emocionante, la verdad. Nosotros tenemos que cerrar esta charla, pero también tiene su costado duro. Hay un montón de parejas que no pueden celebrar luego, y también hay que estar allí. Así que un reconocimiento también para ese costado del trabajo, de la tarea. Difícil. Lo difícil. La gente te dice, qué lindo lo que haces, cuántas emociones positivas. Y yo digo, no todo es positivo. Lo más duro es tener que dar un resultado negativo. Pero ahí lo más importante es que el paciente esté informado, o sea, que sepa que existe esa probabilidad de que no pase tan bien, y como esa probabilidad cambia a lo largo del proceso. Yo siempre digo que esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia.
muchas gracias por todo, pero sobre todas las cosas, como decía Serrat, porque si falta usted, no habrá milagro. Así que tanto a la Ana. doctora como Ana. a Natalie Bet también. ¿Cómo te acordaste del nombre? Natalie Bet, ¿cómo no? Es Nati. Nati. Nati para... Muchísimas gracias por haber estado en Ciudad Viva. Por favor. Gracias. Me encanta, un gusto. Nosotros